Comenzamos con la explicación de nuestro tema violencia política. Tercera evaluación de ciudadanía e interculturalidad. Integrantes: Amritas Kawata Yamil, Pariente Chocano Edwin, Peña Giraldo Gilbert, Pumo Alarte Cristian, Quispe Sumiri Cassandra y Ramos Tupac Yupanqui Mónica. La violencia. La violencia es como el uso o la fuerza del poder físico. De hecho, es una amenaza contra uno mismo o contra otras personas o un grupo o una comunidad que cause o tenga mucha probabilidad de causar daño, lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones, y es violencia. Tipos de violencia. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud divide la violencia en tres categorías generales, según sus características de los que cometen el acto de violencia. Primero tenemos la violencia autoinfligida. Esto es los comportamientos autosuicidas y autolesiones. Segundo tenemos a la violencia interpersonal. Aquí entra la violencia familiar, que incluye a menores, parejas y ancianos. Y también puede tratar de personas sin parentesco. Por último tenemos la violencia colectiva. Esta aquí incluye la violencia social, política y económica. ¿Qué es la violencia política? La violencia política tiene al grupo humano como actores principales del conflicto intergrupal y las creencias grupales como elemento central. El propósito es cambiar o preservar determinado orden social y depende mucho de la legitimación que se haga en ella, ya sea en contra o a favor de la mayoría, mediante una construcción ideológica para intentar en algunos segmentos de la sociedad la aceptación del grupo y la aprobación de sus acciones políticas. El poder económico y el poder militar tiene que ver bastante en eso. La violencia política no intenta generalmente aniquilar físicamente al adversario, sino quebrantar su voluntad lo más rápidamente posible y con el menor efecto moral y materia posible. Los conflictos violentos se producen en la lucha del poder. El poder no es igual a la violencia, ni se apoya en ella. Mientras el poder esté ejerciéndose, la violencia no es necesaria y no tiene lugar. La violencia se genera en la ausencia de poder. El decrecimiento del poder es como una invitación abierta a la violencia. Una pregunta importante sería, ¿cuál es el rol de la sociedad en la violencia política? La sociedad se encuentra sumamente ligada al ámbito político, razón por la cual la sociedad no es ajena al uso de violencia política, ya que esta misma hace uso o es víctima de ella. Dentro de la sociedad se encuentra el ámbito en el cual se desarrollan y se llevan a cabo los procesos sociales en donde hay uso de la violencia política. Tiene un fin, el cual es vulnerar los derechos o garantías con los que cuenta una persona individual o jurídica, o bien un grupo de personas, de manera que el sujeto es coaccionado a tener cierta conducta. Tanto el sujeto que ejerce este tipo de violencia, el victimario, como el sujeto que está sufriendo esa violencia, es decir, la víctima, ambos forman parte de la sociedad. La sociedad cumple el rol de víctima o victimario según cada caso. Por ejemplo, en una revolución armada, el pueblo hace uso de la violencia política. Y si un gobierno repele de forma violenta a un grupo de insurgentes, sería lo mismo. También se haría uso de la violencia política, pero vista desde otro punto. Sendero Luminoso. Apareció a principios de los años 80, convirtiéndose en una amenaza para el Estado peruano. Para conseguir el apoyo de campesinos, difundía terror, con asesinatos y torturas. Abimael Guzmán intentó establecer el comunismo, donde hace referencia en que no existe clases sociales. Estuvo influenciado por tendencias ideológicas marxistas, leninistas y maoístas. Muchos de los pobladores se vieron obligados a apoyar a Sendero Luminoso, y los que no lo hacían simplemente morían, y esta fue la causa de muchas muertes de inocentes. Su primer atentado fue en 1980 cuando convocaron a elecciones generales. 2 años después asaltaron las cárceles de Ayacucho liberando senderistas.
En 1983, Sendero Luminoso ya tenía controlada gran parte de la sierra peruana. El terrorismo dejó grandes estragos. Los senderistas se escondían en distintas comunidades. Es por eso que el ejército aumentó la cantidad de muertes inocentes, ya que confundían a la población con senderistas. Pero un 12 de septiembre en 1992 se llevó a cabo la Operación Victoria, donde se detuvo al cabecilla. El MRTA fue una organización terrorista fundada en 1984 y liderada por Víctor Polay Campos y posteriormente por Néstor Serpa Cartolini. Su objetivo era organizar y dirigir al pueblo para terminar con la desigualdad y la injusticia de manera muy radical, violenta y equivocada. El MRTA tiene en su haber muchos delitos entre asesinatos y secuestros. En 1989, Polay Campos fue apresado en la ciudad de Huancayo. En esas circunstancias, Serpa Cartolini asumió la conducción del MRTA. Con la intención de liberar a sus militantes detenidos, los terroristas planificaron la construcción de un túnel, por donde fugaron 47 MRTistas, entre ellos Polay Campos. Luego fue recapturado en 1992. El 17 de diciembre de 1996, 14 MRTistas al mando de Serpa Cartolini tomaron la residencia del embajador de Japón en Lima y capturaron a 800 rehenes. La finalidad era chantajear al gobierno para lograr la liberación de 400 terroristas. El mismo día liberaron a todas las mujeres y niños que se encontraban retenidos, quedando 72 rehenes. El 22 de abril de 1997 las Fuerzas Armadas realizaron la operación de rescate y sacaron con vida a 71 rehenes. Murió un rehén y 2 oficiales. En la acción murieron 14 MRTistas.